Bueno, hoy era el plazo final que tenía el Poder Ejecutivo, el presidente de la República en este caso, para elegir dentro de la quina que le propuso la Corte Suprema a uno de los 5 para someterlo a votación en el Senado, para ser fiscal nacional los próximos 8 años. El presidente Boric optó por el nombre de José Morales, perdón. José Morales es fiscal que tiene que ahora ir al Senado y conseguir 2/3 de los votos, ni más ni menos. Bueno, nos acompaña aquí el fiscal Francisco Bravo, que es presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Fiscal, buenas noches y gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted, Mateo. ¿Cómo ven los fiscales la nominación de este candidato, que, déjenme adelantarle a la gente, es probablemente el representante más fidedigno de la institución, sencillamente porque es una vida trabajando en ella, más allá que a uno les guste o no como lo haga? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, José Morales es un fiscal que tiene 22 años en la institución, debe ser de los fiscales más antiguos, porque él empezó en la región de Coquimbo Claro, Los Vilos, ¿no? Exactamente, como fiscal jefe en Los Vilos. Luego ya tiene una dilatada trayectoria en la Fiscalía Centro Norte, particularmente la Fiscalía de Colina, después estuvo en una fiscalía de la Centro Norte con delito contra la propiedad, y fue el primer fiscal jefe de la primera fiscalía de alta complejidad del país, el año 2010-2011, cuando lo designó el fiscal regional Andrés Monte como fiscal jefe. Y luego ya se ha desempeñado en otras fiscalías locales de Santiago, Centro, de la zona norte, Huechuraba, Quilicura, Renca, Conchalí. Yo diría que José Morales es uno de los fiscales de ADN fiscal, o sea, una persona que es 100% fiscal, siempre ha sido fiscal. Y es un hecho quizás atípico porque siempre él ha sido fiscal jefe. Dentro de la estructura del Ministerio Público, obviamente está el fiscal nacional como la figura principal, y luego están los fiscales regionales, que son los que ejercen la acción penal pública, los que tienen, digamos, en su poder las decisiones más importantes. Y luego están los fiscales adjuntos, que se denominan adjuntos porque son adjuntos al fiscal regional. Y en una bisagra como intermedia están los fiscales jefes. José Morales ha sido 22 años fiscal jefe en distintos periodos, bajo distintas jefaturas de fiscales regionales. Y yo creo que él tiene una trayectoria muy interesante y que además, en lo personal, considero que esto es un reconocimiento, aun cuando muchas veces estas designaciones no consideran eso, pero es un reconocimiento a la carrera funcionaria. Es primera vez que un fiscal adjunto podría eventualmente ser fiscal nacional. ¿Cuánta importancia tiene? Porque hay dos alternativas, lo que usted narra, la experiencia, conoce los pasillos al revés del derecho de las fiscalías, el tejemaneje. Pero hay otra versión que puede ser también válida, que diga, mira, es mejor que venga alguien de afuera, porque de alguna manera rompe las inercias que toda institución empieza a generar de burocracia, de malas gestiones, y puede ser cierto, a cualquier institución le pasa. ¿Usted cree que es mejor que sea de adentro que alguien que venga a poner oxígeno desde afuera? A ver, yo entiendo la postura aquella que señala que es mejor alguien que venga de afuera o eventualmente habría sido mejor una persona que, como tú dices, venga a darle aires nuevos a la Fiscalía, que lo necesita. Yo creo que la Fiscalía necesita oxígeno. Sin embargo, creo que depende de quién estemos hablando, digamos, de quién de adentro. Sí. O sea, se hablaba mucho de quién representaba más la continuidad y quién no. En el caso de José Morales, claramente él no representa la continuidad del fiscal nacional anterior, con el cual tuvo claras y evidentes diferencias. Según la prensa señala, era mala relación incluso. No tuvieron una buena relación, yo no diría que mala, pero no tuvieron una buena relación y la verdad que tenían claramente una distancia importante. De tal manera que no es el fiscal Morales una continuidad del fiscal anterior. ¿Con qué deberíamos encontrarnos los ciudadanos? Porque distinto, no conocemos a los fiscales en su trabajo diario. Cuando es fiscal nacional, si llega a serlo, ya es una figura a nivel nacional que vamos a conocer, que vamos a empezar a interactuar, entre comillas, con ella, ¿no? Toda la ciudadanía. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál es su carácter al ser fiscal? A ver, yo conozco harto a José Morales, he trabajado prácticamente más de 10 años con él. Él tiene un carácter bien fuerte, es una persona que no es un tipo muy simpático, para ser muy franco, digamos, no esa es su característica, pero también de alguna manera se le reconoce que él no tiene problema en tomar decisiones. Él tampoco busca un reconocimiento y una simpatía y una popularidad, él siempre lo ha dicho, a mí no me interesa ser popular,
Dijo alguna vez, a mí me interesa ser popular para mi hijo nomás. Entonces, eso revela de alguna manera una cierta personalidad, en el sentido de que él no va a tener ningún problema en tomar las decisiones que él considere que haya que tomar. Eso en cuanto al carácter. Yo quizás le planteé mal la pregunta. ¿Cuál es el tipo de autoridad? ¿Qué vamos a ver, qué características de él vamos a ver en la Fiscalía? ¿Con qué Fiscalía nos vamos a encontrar? Yo creo que, siguiendo un poco cuál ha sido su presentación en la Corte Suprema y el programa que él presentó, él definió ciertas áreas de persecución preferentes. Sí, lo leí. 3 áreas prácticamente, digamos, crimen organizado, violencia de género y los delitos cometidos por los agentes del Estado. Esas son las 3 áreas que él definió en su planteamiento en la Corte Suprema, de donde él iba a poner los énfasis desde el punto de vista de la definición de la política de persecución penal. Y hay otras áreas que no tienen que ver con política de persecución, que tienen que ver con la modernización de la Fiscalía. O sea, cómo se le pone tecnología, soportes informáticos para que los planteamientos del área de persecución puedan ser realidad y se pueda hacer más eficiente la persecución. Yo creo que hay otras cuestiones que también planteo que son muy interesantes, que es el tema de la accountability, digamos, la rendición de cuentas, que yo creo que el Ministerio Público se le ha demandado mucho esto de que no tiene control, de que no se sabe muy bien lo que hace, que no rinde cuenta de su gestión, y yo creo que ahí también es muy importante que la próxima autoridad del Ministerio Público dé cuenta de lo que hace la Fiscalía y salga más hacia afuera, los fiscales salgamos hacia afuera, a la comunidad a explicar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son los resultados que estamos teniendo, en qué estamos fallando también y cómo podemos mejorar. Yo creo que eso es muy importante porque tiene que ver también con la legitimidad de la institución. Nosotros no estamos bien evaluados y eso es una realidad. Y una manera, creo, de superarlo es haciendo, por un lado, bien nuestro trabajo y lo otro, por otro lado, acercándonos a la comunidad. Claro, y lo que viene es probablemente que la gente le va a exigir mucho más porque se ha instalado, y con mucha fuerza, la preocupación por la seguridad ciudadana y el orden público. El tema de la cantidad de trabajo que tiene, que siempre se dice, un fiscal tiene 1000 casos cada, y nadie es capaz de resolver 1000 casos con la complejidad que tiene cada uno en particular. ¿Eso tiene alguna solución en el mediano plazo? Yo creo que en el mediano plazo sí. En el mediano plazo nosotros como Asociación de Fiscales, digamos, hemos planteado de que aquí hay un problema con la dotación. Hay déficit de fiscales, particularmente en regiones muy complicadas como Arica, como Tarapacá, O'Higgins, Ñuble, Los Lagos, de alguna manera también Biobío, Valparaíso, y en algunas regionales metropolitanas está muy estresada. De hecho, José Morales hizo un estudio de cargas, digamos, sobre esta realidad y reveló estos nudos muy problemáticos. Entonces, hay un tema de dotación, pero también hay un tema de gestión, ¿ya? Y la demanda de la próxima autoridad seguramente será por ambas vías, o sea, cómo con los recursos que hay, y esperamos que haya más, con los recursos que hay, se puede hacer un mejor trabajo, pero eso también, Matías, tiene que ver con temas de gestión, de mejor distribución de los recursos, tiene que ver con cómo mejoramos también la gestión jurídica, es decir, cómo investigamos y cambiamos el paradigma de investigación, que esto se ha dicho muchas veces, del pasar del caso a caso, del hecho puntual al fenómeno delictivo. ¿Ya? Y eso es una demanda hoy día muy importante con la irrupción del crimen organizado. Irrupción del crimen organizado. ¿Por qué el crimen organizado irrumpió en Chile? ¿Cuál es la explicación? Yo creo que, bueno, hay una serie de factores sin duda, digamos. Yo creo que sin duda el hecho de que el país se inserte en la economía global, en el mundo global, que abra las fronteras, hay intercambio de productos, también hay intercambio de personas. Hay también un problema de la migración, particularmente en el norte de Chile, y hablo de la migración irregular, porque obviamente aquí hay que ser muy cuidadoso de no estigmatizar, digamos, a personas que vinieron a Chile por razones humanitarias, digamos, y eso es muy loable, y muy loable que el país haya abierto sus puertas. Pero también junto con esa migración, de alguna manera, humanitaria, también una migración irregular y también ingresaron al país, así como las armas, así como la droga. ¿Proporcionalmente ha aumentado más la participación de extranjeros en crímenes de alta connotación? Yo creo que sí. Porque hay más extranjeros, pero ha aumentado más que en la proporción que ha aumentado la población. Yo creo que ¿No se puede responsabilizar? No creo que a nivel global, pero si tú vas a la zona norte de Chile, yo creo que los indicadores van a demostrarte que efectivamente la participación de algunas personas de nacionalidad extranjera sí tienen, desde el punto de vista, digamos, de la incidencia porcentual, una mayor participación que en el resto del país. Porque claro, no podemos hablar quizás desde el Biobío al sur respecto de la migración. Quizás de ahí para acá, sí.
Y yo creo que particularmente en el norte del país sí es un factor que puede ser importante, digamos, desde el punto de vista estadístico, si tú quieres. Hay un tema mucho más institucional y es menos sexy de conversar, pero tan importante como el otro. No se ha visto, salvo que los que estamos fuera del ámbito de la Fiscalía, del Ministerio Público, no nos hayamos dado cuenta, no se ve una pugna política al darse nominaciones. Puede haber tensiones, alguien dice que la Corte Suprema le quiso imponer al gobierno, mandar un recado al tener 2 primeras mayorías con 17 votos y que le dejó claro al gobierno cuáles eran sus 2 candidatos, pero son especulaciones y propias del ser humano. Pero hay países, cuales no voy a nombrar, en el cual cada nombramiento de cualquier juez o cualquier fiscal en cualquier tribunal, uno prácticamente lo identifica con plena claridad si de oposición o si de gobierno. Es de este partido o no es de este partido. Obedece a tal senador, a tal gobernador, a tal presidente o a tal ministro. ¿Eso pasa en Chile? Mire, yo creo que hay, de alguna manera, no tengo tantos elementos como para hacer una afirmación tan categórica, pero yo creo que en algún tiempo, particularmente la nominación de los ministros de la Corte Suprema, pareciera que eso resulta, o por lo menos se evidencia así públicamente, de que resulta más problemático, digamos. Le toca un ministro a este, le toca un ministro a otro, pero eso tiene que ver, Matías, con un fenómeno estructural del sistema electoral nuestro del principio de los 90, que era el sistema binominal. Yo creo que el problema del sistema binominal es que todo se binominalizó, y también las designaciones de algunas autoridades. Entonces, como el país se dividió en 2, por así decir, la centroizquierda y la centroderecha, yo no soy analista político, pero me parece que va por ahí. Pero si atañe también a su... Pero claro, entonces, y esto significó entonces de que algunas nominaciones en algunos cargos también se binominalizó, y claro, como había una especie de empate político, por así decir, entre 2 fuerzas, bueno, se dijo, bueno, un sector o una persona que más o menos se identifica con el sector y otra con otro. Ahora, respecto al fiscal nacional, yo creo que es distinto, porque esto es un cargo unipersonal. Y en la elección, yo creo que en todas las elecciones de fiscal nacional el tema político ha sido bastante secundario. En el caso del señor Piedrabuena, Chaguán, Abbott, e incluso el caso de, eventualmente, si lo aprobó el Senado, el caso de José Morales, a mí me da la impresión de que no... De afuera se ve así, pero usted por eso le pregunto. Yo no lo veo, porque, mire, los fiscales, la política pasa bien por el lado de nosotros, digamos. O sea, no es que nosotros no tengamos opinión política, ni pensemos, por supuesto que la tenemos. Pero en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad laboral, el tema político es bien secundario. O sea, nosotros nunca estamos pensando de que porque yo pienso así o pienso allá, yo, por ejemplo, voy a tomar una decisión A o B en una causa. O sea, yo eso jamás lo he visto en la Fiscalía ni con ningún colega. Y yo tengo amigos que son de un sector político, entre comillas, y de otro, digamos, que se identifican o... Sí, se entiende. Izquierda, derecha, etc. Y tenemos una convivencia muy amigable, de mucha camaradería, porque el tema político es un tema muy secundario. Si es así, es un activo sumamente importante, porque lo contrario, si estuviéramos hablando que este fiscal lo eligen tal o cual gobierno, o tal o cual ministro o partido político, una bancada determinada, bueno, carecería de total legitimidad o de credibilidad sin duda, desde el punto de vista de la población, ¿no? No, sin duda. Yo creo que eso le haría muy mal a la Fiscalía, le haría muy mal al Ministerio Público. Yo creo que, como tú señalas, un activo que tiene la Fiscalía es que la política tiene poca incidencia en las decisiones que nosotros tomamos. Yo sé que, digamos, hubo ciertas sospechas, digamos, respecto quizás de algunas decisiones que se tomaron en el pasado. Afortunadamente, esta elección, a diferencia del 2015, no está teñido por lo que pasó el 2015 con el famoso financiamiento irregular de la política. Sí. Yo creo que eso es una ventaja en ese contexto respecto de esa situación del 2015. Hoy día vivimos otra situación que es bastante grave, que tiene que ver, digamos, con el aumento de la criminalidad violenta. Por último, el presupuesto, ya que estamos en época en que se discuten los presupuestos, ha habido, entiendo, un aumento importante, un incremento importante en presupuestario en los últimos años para la Fiscalía. ¿Eso es así? ¿Cuánto ha sido y si ha redundado esto en mejor trabajo y en productividad? No, Matías, el presupuesto del Ministerio Público debe estar por sobre los 230.000 millones de pesos, por ahí. Y creo que el aumento de este año es un aumento bastante... En los años anteriores. 2.4%, aumentó 3% real. ¿Siendo esa tasa la misma? Sí, ha sido más o menos siempre ha sido igual. Cuando hubo un aumento de presupuestos... Sí, una inyección importante fue el 2015, con el llamado Plan de Fortalecimiento, en que creció la planta del Ministerio Público
a propósito de la creación de los sistemas de análisis criminal y focos investigativos. Para mejorar justamente la gestión. Para mejorar la ¿cómo fue el investigación resultado? de un tipo de delitos que son los delitos particularmente contra la propiedad. Y yo creo que ahí, yo creo que no han sido todos los buenos como nosotros que hubiéramos querido. Pero eso tiene otros factores. Pero sí hubo un aumento, una inyección importante de recursos del 2015, que en nuestra opinión solo se focalizó respecto de determinados tipos de delitos y determinadas unidades. Esto no permeó a toda la institución, o sea, esto no llegó a fiscalías pequeñitas, a las fiscalías unipersonales, bipersonales. Se focalizó. En Chile, Matías, hay 50 fiscalías unipersonales, o sea, donde solo hay un fiscal y que no... Es imposible que un solo fiscal se haga cargo de una comuna o de una agrupación de comunas por mucho esfuerzo que uno le ponga, digamos. El caso de Los Vilos, por ejemplo, a propósito de fiscal Morales, hoy día el colega de Los Vilos está de turno, no sé, hace 8 o 10 meses. Entonces, hay que poner mano ahí, hay que aplicar medidas para corregir eso. Fiscal Bravo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buenas noches.